De las miles de preguntas que escribieron, las hemos resumido en 6. Paul Washer va a ser el que va a contestarlas. Así que vamos a ir con la primera. Dice así: por un lado, algunos enfatizan que haciendo una oración ya somos salvos. Otros enseñan que nuestra vida debe cambiar antes de saber si somos salvos. ¿Cómo podemos saber si somos salvos realmente? Primeramente tenemos que preguntar qué dice la Biblia. Y la práctica contemporánea de simplemente guiar a una persona en una oración no se encuentra en la Biblia. Entonces nosotros debemos por lo menos pensar, wow, estoy practicando algo en mi evangelismo, quizás, como algunos dicen, la parte más importante, pero no tengo respaldo en las Escrituras. Ahora, en Romanos capítulo 10, ¿no? Es el texto que se usa. Entonces vamos a verlo simplemente en un ratito, Romanos 10. En los primeros versículos de Romanos 10, Pablo está hablando acerca de la falsa doctrina de pensar que, la falsa doctrina de que la salvación es por medio de las obras. Y él por toda la epístola ha hablado claramente que la salvación es solo por medio de la fe, sin obras, como en el libro de Gálatas. Cuando llegamos a versículo 9, él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este texto ha sido usado para defender la práctica de simplemente después de compartir algo del Evangelio, guiar a la persona en una oración. Mayormente es así, ¿no? ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Sabes que eres pecador? Sí. Cristo murió por ti. Bueno, está bien. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Sí. Entonces repite esta oración después de mí. Ahora, hay muchas personas que practican que su evangelismo es exactamente como he explicado en este momento. Y otros, quizás con un poco más de profundidad, pero sin embargo siempre terminan con repite esta oración. Bueno, este texto no está enseñando que debemos guiar a una persona en una oración para que sea salvo. La idea aquí es lo siguiente. Él está diciendo lo mismo que Jesús dice en Mateo 7 y que Santiago dice en su carta. Que si nosotros de verdad creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Pero la evidencia de que de verdad creemos es que vamos a confesar a Jesús como el Señor. Tienes que ver esto en el contexto del Imperio Romano y el contexto de la persecución. Vamos a decir que todos nosotros somos carpinteros trabajando en la ciudad de Roma y somos una parte de una iglesia. Y nosotros estamos ahí tomando almuerzo. Y de repente escuchamos algo así, pum, pum, pum. Y miramos y ya viene un grupo de soldados romanos. Están llevando un altar. Y en el altar hay un pequeño fuego y una taza de incienso. Entonces nosotros sabemos lo que va a pasar. Tenemos que pararnos y tenemos que decir, César es el Señor. Entonces, los otros carpinteros se levantan y ellos van y simplemente hacen lo que deben hacer. Dan culto al emperador. Ellos toman el incienso así, dicen César es el Señor, está bien. Pero uno de los hombres que está en nuestra iglesia, él se acerca al altar temblando, los soldados comienzan a hablarle mal, entonces él toma un poco de incienso y dice, César es el Señor, y se va. Pero otro hermano se separa y está ahí
Y él dice, no, Jesús es el Señor. Y lo matan. Y el próximo hermano viene, dice lo mismo, y lo matan. Entonces el contexto es, si somos creyentes verdaderos, vamos a confesar que Jesús es el Señor, aunque nos cueste la vida. Y mira cómo hemos pervertido este texto. Si tú repites esta oración después de mí. Ahora, ¿cómo puede una persona saber que es salva? Martin Lloyd-Jones y otros, y yo también, porque creo que se encuentra en las Escrituras, ellos hablaron de tres cosas, tres verdades muy importantes. Primeramente, la lógica. La lógica. La Biblia dice, Juan 3:16, que dice, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona con su mente, escudriñando, ¿no?, su mente, él dice, de verdad yo creo. Yo creo lo que este texto está diciendo. Yo lo creo. Entonces es una evidencia, no una evidencia completa, pero una evidencia. La persona simplemente, escudriñando sus pensamientos, escudriñando su sinceridad, dice, bueno, lo que este texto dice, yo lo creo. Pero también hay algo más. La segunda cosa de la cual Martin Lloyd-Jones escribía es algo subjetivo. La salvación es más que simplemente nosotros, nuestros pensamientos. Dios hace algo a nosotros. Por supuesto, es algo subjetivo, pero algo verdadero y algo que nosotros podemos saber. Dios ha hecho algo en mí. Ahora mis deseos, mis afectos han cambiado y tengo paz. Y mi conciencia está limpia por causa de la sangre de Cristo. Es cuando una persona, creo que la mayoría de ustedes ha visto eso, una persona que se ha convertido en la iglesia, se levanta y dice, wow, de verdad, yo sé que soy salvo, yo lo veo, yo veo ahora lo que me estás diciendo. Es algo que de verdad le sucede. Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba predicando en Canadá, muy cerca de Alaska, en una iglesia de como 20 personas. Y había más osos grizzlies en el pueblo que hombres. No, de verdad. Y entonces yo subí a predicar en esa iglesia muy pequeña. El momento que abrí mi boca, las puertas se abrieron atrás y un hombre entró. Un hombre de como 65 años, pero un monstruo, una montaña. El hombre era tan grande y triste. Y pasó adelante y se sentó en la primera banca. Y estaba mirándome así, con una tristeza. Entonces empecé a predicar el evangelio. Prediqué el evangelio como 1 hora. Bajé del púlpito y fui a él directamente y yo le pregunté, Señor, ¿qué le pasa? Usted es el hombre más triste que he visto en mi vida. Él sacó un rayo X y me lo dio y dijo, vengo del médico. Él me dijo que tengo 3 semanas que voy a morir. Yo he vivido toda mi vida en el bosque, en un rancho. Nunca he ido a una iglesia, nunca he leído una Biblia. Una vez alguien me contó algo acerca de un hombre que se llama Jesús. Hay solamente 2 cosas que sé. Yo sé que voy a morir y yo sé que hay un Dios. Ayúdame. Nunca en mi vida he tenido miedo, pero tengo miedo. Ayúdame. Entonces yo le dije, Señor, ¿entendiste el mensaje? ¿Sabes lo que dijo? Claro que sí. Yo entendí. La mayoría de los evangelistas, ¿qué habrían hecho? ¿Entendiste? Entonces, ¿quieres repetir esta oración conmigo para recibir a Cristo? Pero él dijo, yo entendí. ¿Pero es todo?
Un niño podría haber entendido lo que dijiste, pero es todo. Y yo le dije, no, vamos a hablar de arrepentimiento. Vamos a usar las Escrituras para ver si el Señor ha obrado una obra de arrepentimiento en ti. Vamos a usar las Escrituras para ver si en este momento estás creyendo. Entonces empezamos a pasar por las Escrituras y era muy, muy obvio que aunque el Señor entendió el mensaje, que no era nada más. Entonces yo le dije, Señor, aquí es lo que vamos a hacer. Yo tengo que salir mañana y regresar a mi país. Aquí es lo que vamos a hacer. Yo voy a cancelar mi boleto. Y yo voy a estar contigo hasta que te conviertas o hasta que mueras y vayas al infierno. Él dijo, está bien. Entonces, esa noche empezamos a pasar por promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, tras promesa. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Leyendo las Escrituras juntos, orando juntos, leyendo las Escrituras. Y después de como 1 hora y media, 2 horas, yo le dije, Señor, vamos a leer Juan 3:16. Y él dijo, pero ya hemos leído este texto varias veces. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Nunca voy a olvidarme. Él tenía la Biblia así, en sus rodillas, así. Sus manos eran más grandes que las mías. Y tenía sus manos así. Y él dijo, ya, está bien, voy a leer. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel... Y sus manos empezaron a temblar así. Y él me miró y me dijo, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Mis pecados ya no hay. Dios me ha perdonado. El Hijo murió por mí. Yo tengo vida eterna. Y yo le dije, Señor, ¿cómo sabes? Y él me dijo, ¿nunca has leído este texto? ¿Qué pasó? Algo esencial. El Espíritu de Dios regeneró su corazón. El Espíritu de Dios testificó a su corazón y a su mente que Él era Hijo de Dios. Él renació. Hermanos, si ustedes quieren aprender cómo hacer evangelismo, ustedes deben leer Spurgeon, Los Puritanos, Ichabod Spencer, Pastoral Sketches. El hombre, el predicador, es un doctor de almas. Él tiene una idea, porque ha estudiado la Biblia, cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona. Entonces, el hombre simplemente puede leer el texto y lógicamente examinándose a sí mismo, él se da cuenta, yo creo. Pero hay otro aspecto. Evidencia de la iluminación del Espíritu Santo. Imagínate, la mayoría de los evangelistas, ¿qué hacen? Después que una persona repite la oración, el evangelista dice, ¿Cristo ha entrado en tu corazón? Y si la persona dice, no estoy seguro, muchas veces el evangelista dice, pero por supuesto entró en tu corazón porque Él prometió que iba a entrar y Él no es mentiroso, entonces tú eres salvo. Mira, tú tienes la autoridad de enseñar a alguien cómo ser salvo. Tú no tienes la autoridad de declarar que una persona sea salva. El tercer medio es la continuación del arrepentimiento y fe, llevando fruto, creciendo en santificación. La santificación es evidencia de la justificación. Pero esta santificación es muy importante entender porque predicando que el fruto es la evidencia de conversión,
Predicando esta verdad bíblica, tú puedes hacer daño también si no entiendes lo que estás diciendo. Mira, cuando yo quiero ir de la costa de California a las montañas, en mi carro no va así. Mi carro va así. Siempre está subiendo. Pero en un momento parece que mi carro está subiendo. En otro momento parece que mi carro está bajando. Pero poco a poco está subiendo. La vida cristiana es así. Aún los mejores cristianos, todos nosotros tenemos luchas. Todos nosotros tenemos pecados contra los cuales tenemos que pelear. A veces la providencia de Dios y en su amor Él tiene que disciplinarnos. Entonces, podemos ver tres cosas que la persona se ha examinado su intelecto, su mente, su razonamiento, y se da cuenta, yo creo. También un testimonio del Espíritu Santo. También fruto que continúa. Y con el fruto, la providencia de Dios, no solamente en instruir y santificar, sino también disciplinar. Mira, dice, Jacob amé, Esaú, ¿qué? Aborrecí. Una vez te has preguntado, ¿cómo es que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Vamos a ver. Todas las promesas que Dios había hecho acerca de Esaú, Él cumplió. Él bendijo a Esaú, ¿no es cierto? Todo. Cuando Jacob se unió de nuevo con su hermano tenía tanta bendición del Señor que ni necesitaba el regalo que Jacob tenía para él. Entonces, ¿cómo es que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? No tenemos ninguna evidencia de que Dios entró en la vida de Esaú para cambiarlo, disciplinarlo, purificarlo. Él simplemente permitió que Esaú hiciera lo que quería. Pero él disciplinaba a Jacob todos los días de su vida. Él no permitía que Jacob fuera Jacob. Entonces la disciplina, la providencia de Dios también es una de las evidencias. Los puritanos, los bautistas, presbiterianos, tempranos, aún los metodistas, estaban de acuerdo de que una persona, el momento que se convierte, puede tener seguridad de que es cristiano. Pero el cristiano también crece en su seguridad mientras ve más y más fruto y evidencias de la obra de Dios en su vida. Podemos ver eso también en las cartas de Pedro, que debemos añadir a nuestra fe. ¿Ves? Entonces uno también crece en su seguridad. Otra cosa que es muy importante para los pastores. En el día de hoy es muy común lo siguiente. Un joven supuestamente se convierte en la iglesia, tiene 12 años. Pero cuando tiene 16 años, él se rebela contra sus padres, se rebela contra la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia ni nada. Y mayormente, ¿qué pasa? Su mamá, su pastor, su papá van a él y le dicen lo siguiente: mira, eres cristiano, debes portarte como un cristiano. Lo que ellos están diciendo no es bíblico. Ellos deben decir: tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Fuiste bautizado, pero en este momento no estás demostrando el fruto de un creyente, sino el fruto de un incrédulo. Y si tú sigues en este camino sin disciplina, sin arrepentimiento, es evidencia que nunca conociste al Señor. Debes tener miedo, arrepiéntete, vuelve al Señor. ¿Ves la diferencia?
La Biblia no enseña que una persona puede perder su salvación. La Biblia enseña que una persona que se aleja del Señor y sigue alejándose del Señor sin arrepentimiento, sin disciplina, aunque confesara a Cristo, no era cristiano. Y es una de las razones por las cuales una iglesia bíblica practica disciplina bíblica. Pastores, ¿sabe qué? En algunas confesiones antiguas, una iglesia que no practicaba disciplina bíblica era una iglesia apóstata. No era una iglesia bíblica. ¿Cuántas iglesias en los Estados Unidos practican la disciplina? ¿Y cuántas iglesias en los Estados Unidos están llenas de incrédulos? ¿Vieron por qué tenemos 6 preguntas nomás? Yo creo que el hermano Pablo entendió 6 predicaciones. Okay. Una pregunta que aparece aquí que sin duda la voy a poner en este orden porque va junto con lo que él acaba de decir y lo tocó superficialmente. Según Hebreos 10:26, ¿se puede perder la salvación? Dijiste que no, tal vez sería bueno explayarte ahí. Vamos a rápidamente, si puedo hacer tal cosa. Hebreos 6. Primeramente necesitamos tener bastante cuidado. Hay algunos principios de la hermenéutica que debemos reconocer. Primeramente, no formamos una doctrina basada en solamente un texto. Tampoco vamos a formar una doctrina basada en un texto no muy claro. Nosotros formamos una doctrina basada en todos los textos. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, hay un testimonio inmenso con respecto a la seguridad del creyente. Entonces, cuando nos acercamos a este texto, necesitamos tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque aún entre los que dicen que se puede perder la salvación, hay varias interpretaciones. Y también los que dicen que este texto enseña que uno puede perder su salvación, muchos de ellos dicen que pueden perder la salvación, pero pueden volver a tener la salvación de nuevo. Pero este texto definitivamente dice que si tú puedes perder la salvación, no puedes recuperar la salvación. Entonces, necesitamos tener cuidado porque entre los que dicen que se puede perder, ellos tienen varias interpretaciones de este texto. Entonces, solamente estoy diciendo que debemos tener bastante cuidado si vamos a formar una doctrina basada en un texto no muy claro. Pero a la vez digo que este texto yo creo que no es tan difícil como personas piensan. Hay algo interesante. Primeramente, número 1, en el oeste nosotros tenemos una idea de cristianismo que se concentra en el individuo. Que el cristianismo tiene que ver con el individuo. Y nosotros hemos perdido la idea de la comunidad cristiana y la obra del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, y esta es la parte clave del texto, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquel por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es
el ser quemada. Ahora, Mateo 13, la parábola del sembrador, semilla sembrada, 4 diferentes tipos de tierra, ¿recuerdan? Los primeros 3 produjeron fruto, nada. Las primeras 3 recibieron la bendición de la palabra del sembrador. Ninguno de ellos, de las primeras 3 tierras, produjeron fruto. La cuarta, sí. Mira lo que está diciendo acá. Es lo mismo. 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquel por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Es la tierra buena que produce fruto y demuestra por medio de su fruto que de verdad es creyente. Pero, dice, la que produce espinos y abrojos, estas personas nunca producían fruto. Nunca. Entonces yo creo que debemos relacionar esto con la parábola del sembrador y la enseñanza que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Simplemente de nuevo, la evidencia de la fe verdadera es el fruto de la vida de una persona. Una persona nunca produce fruto, no es creyente. Ahora, tenemos que mantener esta enseñanza también en el contexto de perseverancia. Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es perseverancia. Una persona puede confesar a Cristo y un tiempo parece también que lleva fruto, pero en tiempo deja de llevar fruto y vuelve al mundo. Entonces Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. En este caso, no. Ellos no perseveraron en el Evangelio y en la verdad de Cristo. Entonces, hermanos, las advertencias de apostasía son necesarias, son verdaderas, pero las advertencias se predican a toda la congregación. Y dentro de la congregación, de todas las personas que confiesan a Cristo, no todos son creyentes. Y los que se apartan de la fe cristiana demuestran que nunca han sido salvos. Podemos hablar algunas horas más, pero no tenemos tiempo. Esto viene de las pláticas que escuchamos de parte tuya. Dice la pregunta aquí, ¿cuánto tiempo debiera orar un pastor cada día sin dejar de lado sus demás ocupaciones? Depende. Primeramente, hermano, aquí es lo que debemos hacer. Recuerden lo que dije acerca de la suficiencia de la Escritura. Que no solamente la Escritura es inspirada, sino también es suficiente. Y nosotros tenemos que ordenar nuestra vida por medio de lo que la palabra dice. Si eres pastor, entonces ¿estás de acuerdo que tu tarea principal es la palabra y la oración? Porque es lo que la Biblia dice. Ahora, lo que hago es lo siguiente. Usando lo que sé de las Escrituras, yo escribo prioridades en mi vida. Y después de escribir todas las cosas que creo que tengo que hacer, según la prioridad de las Escrituras, luego yo miro todas estas cosas que tengo que hacer a la luz de las 24 horas al día que tengo. Y primeramente voy a tener que probablemente eliminar muchas cosas de mi vida. Entonces, yo les voy a dar las prioridades como yo las veo en mi propia vida. Mi primera prioridad es mi relación con el Señor. Cultivando mi relación con Él y cultivando conformidad a su imagen. Es por medio de el estudio de la palabra de Dios y oración. Ahora, ¿qué hago?
Mi meta es, cada día yo leo 5 capítulos en el Antiguo Testamento y 5 capítulos en el Nuevo Testamento. Yo trato de guardar esta meta. Ahora, hay otros hombres que pueden leer 10 capítulos todos los días en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay otros que solamente pueden leer 3. Pero es una disciplina de mi vida leer el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis y Génesis a Malaquías. ¿Por qué? Porque necesito tener un conocimiento general de todas las Escrituras. Muchos jóvenes predicadores, ellos son expertos en el libro de Romanos, pero ni pueden encontrar Malaquías en sus Biblias o Habacuc en sus Biblias. Los puritanos y hombres como ellos, los reformadores, no tenían concordancias ni computadoras. Ellos tenían que tener un conocimiento de las Escrituras, de todas las Escrituras. Entonces yo leo. También oro en la mañana. Oro en la mañana. Todo mi tiempo de oración en la mañana. En la mañana. Mayormente 1 hora. Por lo menos 1 hora de intercesión, hermanos. Yo tengo hijos todavía no convertidos. Yo tengo una esposa. No soy pastor de una iglesia, pero mi iglesia es una prioridad aún más grande que mi misión, porque es la iglesia local, mis pastores, los diáconos, la misión. Entonces, mi prioridad es la palabra de Dios y oración. Ahora, después de mi relación con el Señor, es mi relación con mi esposa. Más que mi relación con mis hijos. Porque la Biblia nunca dice que soy una sola carne con mis hijos. Soy una sola carne con mi esposa. Y yo puedo amar a mis hijos más por medio de amar a su mamá, encima de todos los demás. Entonces mi relación con ella y mis deberes a ella, lavando en el Evangelio, en la palabra de Dios. Luego discipulando a mis hijos, porque si yo no ordeno bien mi familia, entonces estoy descalificado para ser pastor o obrero. Entonces mi esposa, después de mi esposa, mis hijos, después de mis hijos, mi ministerio. Y yo trabajo duro en el ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? 2 cosas, predicación y administración. Entonces, tengo que estudiar la palabra, sermones, escribir libros. Es una cosa que el Señor quiere de mí, creo. Entonces, hago el ministerio. Y también, hermanos, yo tengo que descansar. Yo tengo que hacer ejercicios para mantener las horas que yo mantengo. Todo diseñado en mi vida para servir al Señor con todo lo que soy. Entonces es más o menos las prioridades en mi vida. Trato de levantarme, por ejemplo, como acá, 4:30, 5 a veces cuando ya no llego al hotel, ¿no? Oro, estudio las Escrituras. Yo tenía que predicar en una conferencia hoy día, ¿no? Muy importante, pero no era mi prioridad. Yo tenía que levantarme para estar con el Señor. No tenía nada que ver con esa conferencia, con Él. Y leer. Esta mañana solamente tengo 8 capítulos que tengo que leer cuando regreso al hotel, porque solamente leí 2 capítulos en Deuteronomio, 25 y 26. Son las prioridades. No tengo tiempo para televisión, hermanos. Relacionada tal vez con la anterior, otra persona dice, tengo mi trabajo secular, pero estoy muy involucrado en la iglesia. ¿Cómo puedo saber que he sido llamado al ministerio a tiempo completo? Yo no confío en tu capacidad de discernir la voluntad de Dios para tu vida, pero yo confío en el poder de Dios de revelar su voluntad a ti
y dirigirte aun cuando no estás escuchando. Si el Señor te ha llamado al ministerio, tú vas a saberlo. Tú vas a saberlo. Pero hay algunas cosas que puedes hacer a la vez. Uno, yo quisiera enseñar Romanos 12:2, todo el texto. Pero muchas personas no están renovando sus mentes en la palabra de Dios diariamente. Pero cuando necesitan discernir la voluntad de Dios, entonces ellos se acercan a la Biblia como si fuera un libro mágico. Señor, necesito saber tu voluntad. Entonces, algunos de ustedes están riéndose porque lo han hecho. ¿No? O estamos esperando, Señor, si tú quieres que yo entre en el ministerio, que se explote el foco, ¿no? Algo así. Mira, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? El primer paso es renovando nuestra mente con la palabra de Dios y vamos a saber lo que es la voluntad de Dios. Entonces, estudiando las Escrituras, una vida de oración y consejos de hombres sabios. Aquí es un problema. Cuando el cimiento está mal, todo está mal. Mira cómo personas en el día de hoy piensan o están tratando de discernir la voluntad de Dios, pero fuera del contexto de la iglesia local y fuera del contexto de los ancianos. ¿Ves? No debe ser así. Un hombre debe estar en una iglesia local que es una iglesia bíblica, con ancianos bíblicos. El hombre renovando su mente en la palabra de Dios, siguiendo al Señor, en tiempo comienza a tener bastante interés en el ministerio. Entonces, él comienza a ministrar. Él comienza a dialogar con los ancianos. Quizás los ancianos pueden afirmar, sí, notamos en cada cosa que has hecho en la iglesia, nosotros notamos tus dones y parece que el Señor te está llamando. Podemos ver varias cosas. Si una persona discierne la voluntad de Dios dentro del contexto de una iglesia bíblica con ancianos bíblicos, pero en el día de hoy, rara vez se encuentra una iglesia así. Entonces, muchos jóvenes están corriendo a solas y no tienen ningún rumbo. Nadie que puede afirmar o negar su llamado y por eso tenemos tantos problemas. Entonces, hermano, estudia las Escrituras. Ponte en una iglesia bíblica con ancianos bíblicos. Debes comenzar a ministrar en el contexto de los ancianos. Los ancianos saben, están de acuerdo con lo que estás haciendo y tú vas a saber. El Señor te va a mostrar. Now, en el llamado es un poco difícil por causa de una verdad, una realidad. El llamado es diferente. Hay algunos hombres que es casi como en el camino a Damasco. ¡Pah! El Señor los llama, los da la seguridad así. Y los ancianos, ellos pueden verlo, Otros es poco a poco, poco a poco. Entonces, no debemos comparar nuestro llamado con el llamado de otra persona. Es muy peligroso, porque es diferente. ¿Cuáles son los libros que más le han influenciado? Por supuesto, la Biblia. Es número 1. Número 2 ha sido la autobiografía de Jorge Müller. El progreso de peregrino por John Bunyan. Las prédicas de Carlos Spurgeon y Martin Lloyd Jones. La biografía por Ian Murray de la vida de Martin Lloyd Jones en los 2 tomos. A.M. Bounds, todo lo que él ha escrito acerca de la oración. Tomo 1 de las obras de John Flavel, The Mediatorial Glories of Christ. Los puritanos. Calvino. Y algunos
hombres modernos, Dr. MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, me gusta bastante. Uno de los mejores expositores en el día de hoy, por supuesto, estamos aquí, Dr. MacArthur, pero Dr. Lawson, si quieres saber lo que es la predicación expositiva con fuego, él. Ángel Colmenares ha sido una influencia muy grande en mi vida. Ustedes no lo conocen, pero era un peruano que trabajó en la selva y la sierra del Perú.